El poder de la imagen con Gary Bermúdez. Ya estamos de regreso y saludamos como todos los viernes a Gary Bermúdez. ¿Cómo estás, Gary? Bienvenido. ¿Cómo estás, mi queridísimo Darío Rogelio, del otro lado del estudio? Saludos, Gary. Buenas tardes a todos los radioescuchas y televidentes. Vamos a platicar de películas hoy. Vamos a platicar de películas, pero mira, va muy ligado el poder de la imagen, que evidentemente es poderoso, pero también es muy poderoso cuando lo ligas con el poder de la comunicación. Y la industria cinematográfica no está muy alejada de también cautivar y generar un tipo de impacto social que genere cambios, a veces positivos o a veces psicosis. Y no estoy hablando propiamente, Darío, de una película que sea muy exitosa y que sea muy taquillera, que gane muchos Óscares. Estoy hablando de películas que como campañas o como textos de carácter político cambian la historia de muchas vidas o cambian la historia o la forma del comportamiento social. Y esto viene muy a colación por la reciente película que ha estado sacando Eduardo Verástegui, que ya ves que platicamos y andaba haciendo sus pininos políticos, pero sacó la película de Gritos de Libertad, hablando de la pederastia, buscando obviamente generar un impacto social y una conciencia sobre un problema que es tan dramático. Y evidentemente hicimos un poquito de la tarea de cuáles son las películas que han generado un cambio drástico a nivel social, que han realmente impactado no solamente por el poder de su imagen, sino también por el poder de su comunicación y han logrado un cambio verídico. Y a ver si por ahí los radioescuchas o televidentes van haciendo sus apuestas o aquí mismo en el estudio de cuáles serían. Son muchas, pero yo creo que por cuestiones de tiempo nos vamos a ir casi al top 5. Yo me voy a ir con la primera y vamos viendo si vamos deduciendo las que siguen. Una que realmente causó una psicosis impresionante en la sociedad fue justamente Psicosis, que en 1960 creó Alfred Hitchcock, en donde ya todo el mundo tenía un pavor, y es una de las primeras películas que sin enseñar abiertamente determinados actos de valga la redundancia, de psicosis, causó en la sociedad un miedo terrible a estar solo, a la soledad, y cambió radicalmente el concepto en el que las familias se movían. Esa fue la primera. La segunda, en términos de terror, que también generó una psicosis impresionante y un cambio de percepción, incluso sobre la religión, fue El Exorcista en 1973. E insisto, estoy hablando de películas que cambiaran la forma de pensar, la interpretación social o incluso el comportamiento. En la tercera, y esta es una película que me llamaba mucho la atención porque todavía la recuerdo. ¿Recuerdan Tiburón? Digo, no vamos a hablar de Tintorera, la mexicana, pero vamos a hablar de Tiburón. Con Douglas Stiglitz, sí. Vamos a hablar de cosas serias, vamos a ponernos serios. Pero Tiburón, recuerdo que la gente no se metía ni a la alberca. Le abrías a la regadera y creías que te iba a salir por ahí el tiburón. Es correcto. Imagínate el grado de psicosis que la gente no se metía a una alberca. ¿Cuándo has visto un tiburón en una alberca, por Dios? O en una laguna. La gente no se metía y la psicosis que generó, el miedo, el terror que generó, fue verdaderamente impactante en ese término. Incluso películas que han sido motivo también de que las tomen determinados elementos comerciales para hacer sus películas. Recordarás que también en aquella época de Tiburón de 1975, Ford, para lanzar su auto Mustang, lanzó una campaña en donde el Mustang venía saliendo como si fuera el tiburón. No me acuerdo de esa. También fue famosísima. Incluso aquí en México, uno de los productores, que en ese momento era creativo de la agencia y no director de la agencia, era Clemente Cámara. Pero el impacto fue tan fuerte pues que las marcas lo tomaron. Otra que no podemos dejar de mencionar, y con una actuación estupenda de Jack Nicholson, El Resplandor, en 1980, en donde ves el grado de locura. Y fíjate que esa del Resplandor me recuerda un poquito a lo que acabamos de pasar en la pandemia, ¿no? En los encierros,
y cómo el encierro generó un trastorno psicológico enorme a nivel mundial, a nivel internacional. Y a final de cuentas, se desataron los divorcios, las peleas, hubo un cambio drástico, incluso en el comportamiento laboral. Ya muchas empresas dijeron, pues ya vimos que operamos y no es propiamente necesario regresar a las oficinas y hoy muchos operan desde sus casas. Estoy poniendo ejemplos, pero a final de cuentas, El Resplandor en aquel 1980, pues generó un impacto en el comportamiento psicológico y de lo que era el encierro. Otra que evidente van a recordar y que yo creo que muchos mexicanos, por no decirlo menos a nivel internacional, van a tomar en cuenta fue Atracción Fatal, de Michael Douglas y Glenn Close, que también generó una psicosis excepcional en el comportamiento de los señores, de los hombres. Es en ese momento, y evidentemente un replanteamiento social. Y es lo que estamos hablando. Hay otras películas, una extraordinaria también que protagonizó Filadelfia, que es con Denzel Washington. Denzel Washington y Tom Hanks. Y Tom Hanks, que creó una conciencia verdaderamente importante sobre lo que en ese momento, estamos hablando en 1993, Antonio significaba el SIDA. Ajá. Creó una conciencia sobre la enfermedad del SIDA, sobre el comportamiento y sobre los derechos que debían tener quienes lamentablemente sufrían de esa enfermedad. Entonces, creó también un cambio social muy, muy importante. Otra que era más tipo bestseller, pero que también creó una conciencia muy importante sobre la moralidad, la integridad y el coraje de la vida, fue Gladiador. Ya estamos hablando de los 2000. Una película que también generó un comportamiento importante y por ahí del que se han tomado bajo la temática determinadas marcas para hacer algunos anuncios, básicamente de galletas. La Pasión de Cristo. Una película que yo recordaba, la gente empezaba y llegaba con sus palomitas y sus refrescos, y al final de la película los palomitas y los refrescos estaban intactos de la masacre que veías en esa película. La de Mel Gibson, ¿no? La que produjo Mel Gibson y que causó un impacto realmente fuerte en términos sociales y en términos de cuestionarse a sí mismo la religión. No por el hecho de que fueras o no cristiano, cristiano apostólico romano, sino lo que sufrió Jesucristo en todo este proceso. Otra de las películas que para mi gusto tuvieron un impacto social muy bueno y que ya empezaron a basarse en la vida real de los personajes fue En Busca de la Felicidad, que protagonizó Will Smith, en donde basada en un hecho real, de la vida real, de un hombre que al final logró consolidar sus sueños y que además es un poquito el parteaguas para que empiece a ver muchas historias de la vida real, insisto, buscando impactar a los mercados para un cambio de hábitos, un cambio de mentalidad. Esa podemos decir que es una de las precursoras de donde vino la última, la de Air, que es la vida de Michael Jordan con Nike, y muchas otras que puedes tener, que es una película buena. Simplemente Barbie, que incluso Barbie ya entra dentro de este contexto de películas. Y bueno, finalmente me retiraría con dos, que fue El Lobo de Wall Street, que evidentemente habla también y pone una conciencia social más dentro de los ámbitos bursátiles, que generó un gran impacto. Y para terminar, Parásitos, que bueno, habrá que sonar y es un problema que hoy se está viviendo con las nuevas generaciones. Pues hasta Gary, ahí el poder de la comunicación. Muchas gracias. Interesante esta entrega de hoy.